entender que en el fondo somos un trío de cuerpo, alma y espíritu, y que las enfermedades son formas de somatizar esta mala relación que uno tiene con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Entonces, si uno quiere en realidad sanarse definitivamente de alguna patología, tiene que llegar a entender que principalmente lo que nosotros tenemos enfermos es el alma. Y que verdaderamente esa desvinculación con la conciencia es lo que nos lleva a las patologías. Si nosotros no tuviéramos yoes, o sea, no tuviéramos el alma negra como la tenemos actualmente, porque acuérdense que hablábamos de que la envoltura seminal es negra, ¿ya? Si nosotros estuviéramos bien vinculados con nuestra conciencia, actualmente apenas nos vinculamos con un 3%, sino que con mayor cantidad de conciencia, indudablemente no sufriríamos tantas enfermedades. El reflejo interior es el reflejo exterior. Tu mundo interior es una impresión exacta de lo que sucede en tu mundo exterior. Nueva vez tengo el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión, nuestra intención es hacerte partícipe de nuestra primera entrega de la tercera jornada acerca del autoconocimiento, el origen, la enfermedad y la salud del cuerpo y del alma. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las ediciones que publicamos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, la experiencia interior es la experiencia exterior. Bienvenidos nueva vez al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy orientado hacia otra nueva meta. Fernando y un servidor estamos aquí para compartir con ustedes la videoconferencia número 1 de esta tercera jornada. Fernando, ¿verdad? El origen de la enfermedad y la salud del cuerpo y del alma. Es el tema para el día de hoy, amigos, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando, como siempre, un placer, un honor coincidir aquí en los estudios, en nuestra casita, como nosotros decimos, ¿verdad? El Jardín de tu Mente. Muchas gracias, sí. Usted sabe que también comparto ese honor y esa felicidad de estar en estos instantes aquí entregando esta enseñanza. Así es, Fernando. Amigos, Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, hoy estamos en los temas, ya fuera de las primeras dos jornadas, pero al fin y al cabo estamos hablando de autoconocimiento, ¿verdad? El camino que nos conduce hacia la sabiduría. En tu libro, el autoconocimiento, enfatizas que el 50% de la enfermedad es el miedo y que un 50% de la salud es la fe. También enfatiza que el miedo es por falta de la fe y la duda por que mata a la fe. Por ello se origina esta situación. Por tanto, pudiéramos decir entonces que para sacar el miedo de nuestro corazón debemos aumentar la fe, ¿verdad? Y dejar o alejar la duda. De modo que el miedo y el rencor son un imán que da origen a la enfermedad. Y es cierto, yo lo enfatizo mucho. A veces uno va al médico con un problema, una situación, y el médico no tiene ni la más mínima idea, te receta, te diagnostica, y tú sigues todo el tiempo con el mismo problema. Y este tema me llama mucho a la atención. Por eso luego te sugerí que platicáramos acerca de él, como lo enfatizas en tu libro. Toda enfermedad entonces tiene una causa interior, interna. Claro, se tocan estos temas de la enfermedad en el fondo para que la gente comprenda. Exacto. Que es importantísimo el autoconocimiento, porque si yo no me conozco internamente, si no sé cómo estoy funcionando, si no sé qué cosas se me mueven, Sí, no voy a entender
el mundo exterior, porque el exterior es el reflejo del interior. O sea, lo que le está pasando afuera es lo que yo estoy irradiando desde adentro. Desde adentro, exactamente. Entonces, lo mismo tanto físicamente, digamos, en el entorno, como también en el cuerpo físico. ¿Ah? El cuerpo físico es un somatizador de cómo está mi alma, de mi interior. Sí. Entonces, así como la persona esté psicológicamente, así también va a estar su cuerpo físico. Entonces, normalmente uno como que tiende a ver causales externas a las enfermedades, pero en el fondo no, las causales reales son internas. Una Ujú. persona que está fuerte, con su sistema inmunológico fuerte, que fundamental para tener el sistema inmunológico fuerte es la alegría, la felicidad, Sí, sí. porque la glándula timo está aquí sobre el corazón, en la que regula todo el sistema defensivo. Entonces, si hay tristeza, y si hay melancolía, indudablemente que la glándula timo está, el ejército está medio débil, el guerrero interior. Claro. Entonces, depende cómo esté uno por dentro, así también va a estar por fuera. De modo que, Fernando, entonces, pero la entrada de microorganismos también está regida por las leyes de causa y efecto, pudiéramos afirmar eso. Claro, porque, claro, una persona puede decir, bueno, pero yo internamente estoy bien, pero mira, igual me enfermé, Bueno, es que ahí está la ley de causa y efecto. Exacto. Entonces, psicológicamente nosotros tenemos una serie de karmas por pagar, unas deudas kármicas que están relacionadas con existencias anteriores. Entonces, por eso que también es sumamente importante aprender a manejar la ley del karma, a aprender a hacer esos negocios con la ley, como lo vimos en la conferencia A13, Sí, ¿ya? sí, De sí. manera de ir manejando la ley. O sea, este camino, ¿no? El camino en el fondo es un camino en el cual uno tiene que ir siempre de la mano de la ley, ¿no? Ir haciendo negocios con la ley, porque recuerda que uno debe el karma de las últimas 7 existencias. Exacto. Entonces, hay veces donde uno tiene ciertos karmas y por eso que le entran determinados organismos, microorganismos, ¿verdad? Virus, bacterias, hongo, parásito, o entran en disfunciones orgánicas, producto de la ley del karma. Entonces, no solamente el estado anímico de uno es el que causa las enfermedades, sino también las deudas kármicas que uno tenga que pagar. Sí, sí. Genial. Entonces, Fernando, es el creernos buenos o que no merecemos tal o cual enfermedad impide trascender. Es uno de los mayores obstáculos. ¿Ya? El Sí. mayor obstáculo en el fondo es cuando la persona se cree buena o que no la merece. Yo no merezco esto. Entonces, porque en el fondo todo lo que nos ocurre en la vida tiene un porqué, tiene una causal intrínseca Sí, que sí. nosotros desconocemos, pero que es necesario llegar a entender. Cuando la persona se cree buena, ¿ya? Nunca va a luchar por cambiar. ¿Cómo voy a cambiar Sí, yo sí, si yo sí. soy bueno? O sea, que cambien los otros que son malos. Cuando la persona se siente víctima de las demás personas, o inclusive víctima de una misma enfermedad, ¿no? Mira la Exacto. enfermedad que me llegó y yo no merezco esto. En el fondo, nunca la va a lograr trascender, ¿ya? La idea es, en el fondo, llegar a trascender todo, todo, Sí, todo llegar a sí. superar. Es un desafío tremendo que uno tiene, porque de pronto pueden haber deudas kármicas grandes que uno tenga, pero tiene que uno llegar a comprender, en el fondo, que todo está correcto, que aquí no hay una equivocación. Hay Bueno, gente que dice, no, que aquí Dios se equivocó, mira lo que me pasó, no, sí, o un accidente, o lo que sea. Todo ocurre, tiene un porqué. no Está la hay, ley ahí funcionando. sí, y los maestros, Fernando, perdón que te interrumpa ahí, los maestros lo enfatizan, no hay un solo error en el universo, todo es perfecto. Es que nos parece que cuando nos ocurre algo, es una calamidad, pero todo está sincronizado, tiene una razón, ¿por qué? Claro, no hay una hoja de un árbol que vuele que Dios lo permita. Sí, sí, Todo lo maneja. eso es así, Si no, no sería Dios. exacto. ¿Ah? Es maravilloso todo, Fernando. La sincronización de los universos, de los seres humanos, es una maravilla. Claro. Lo que pasa es que hay un ejército de jerarquías que están trabajando para que nosotros, los humanos dormidos, nos demos cuenta
en qué nos estábamos equivocando y podamos corregir. En el fondo, el objetivo de toda esta creación, aquí en el planeta Tierra al menos, es que nosotros nos hagamos conscientes y salgamos de la oscuridad en que nos encontramos. Y para eso hay muchos maestros y seres y elementales y gnomos, silfos, sílfides que están ayudándonos en este proceso. De modo, Fernando, que entonces las enfermedades son malas. Hay mucha gente que piensa que son malas, pero no. En el fondo no son malas, porque cuando la divinidad trabaja y te cobra, ellos están más allá del bien y el mal. Entonces una enfermedad en el fondo viene a ser un maestro, te viene a enseñar algo, te viene a mostrar algo. Cuando uno no escucha a la conciencia, entonces el cuerpo va a gritar. Hay que entender que las enfermedades son como especies de gritos del cuerpo que está advirtiendo algo. Algo Sí. que te falta, algo que te sobra. Por ejemplo, hay muchas personas que son trabajólicas. Trabajan, pero así todo el día y no paran nunca. Entonces, de pronto les llega una enfermedad, pero la enfermedad les llega para que paren. Para que descansen. Hay un mensaje. Claro, hay un mensaje ahí, que uno necesita detener la máquina. O sea, ¿por qué? Porque es muy afanoso, mucha ambición, mucha codicia, mucha producción, más. Y el ego es así, pues el ego es extremadamente codicioso, jamás se detiene por alcanzar. Y el ego funciona en torno al más. ¿Ya? Entonces la enfermedad de por sí, mientras uno piense que la enfermedad es mala, mientras uno vea la enfermedad como algo negativo, como algo que le vino a dañar, entonces no lo va a comprender. Exacto. Las enfermedades están más allá de eso. Las enfermedades, en el fondo, son procesos psicológicos y físicos necesarios para comprender, para saldar cuentas. Muchas personas, en el fondo, tienen deudas kármicas y con la misma enfermedad van a saldar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no son malas, sino están correctas, son justas. Siempre hemos enfatizado, Fernando, que nuestro ego complica nuestra salud, nuestra amistad, ¿verdad?, con los demás. En la videoconferencia también 50 vimos de la fase A, ¿verdad?, el origen del ego. Entonces vemos como que entonces el ego es el causante, es el engendrador de grandes males, de nuestras enfermedades. Claro, el ego es el productor de todo lo nocivo. El ego es tóxico. Sí, Porque sí. el ego es la oscuridad. Y va sembrando un morbo. Va envenenándonos por dentro. Muchas de las enfermedades, por ejemplo, del páncreas, del hígado, del vaso, del estómago, tienen causales en el fondo de las emociones negativas del yo. Porque aquí está el centro emocional, ¿verdad? El plexo solar. Sí, sí. Toda esa emoción negativa, esa rabia, esa ira, esa lujuria, en el fondo va secretando un morbo. Entonces, en el fondo lo que nos enferma a nosotros es el ego, el yo. El yo es el secretador de sustancias tóxicas, ¿no? O va atrayendo, digamos, va sembrando, va haciendo un caldo de cultivo para diferentes patologías. Entonces, Sí, sí. Entonces es así en el fondo, mientras uno tenga ego, va a tener que pagar determinadas enfermedades porque está pagando cosas del yo o el mismo yo está atrayendo eso. Por consiguiente, entonces, Fernando, con esto podemos comprender que el exterior es el reflejo del interior, de nuestro mundo interior. Claro, ese es un axioma trascendental antiguo del esoterismo, del hermetismo. Sí, sí, sí. Entonces lo que está afuera está adentro. Como es arriba, es abajo, es abajo. Todo como es arriba es abajo. Entonces hay una ley recíproca entre lo exterior y lo interior. Sí, sí. Entonces uno piensa que están las cosas divorciadas, pero no. Todo está íntimamente nexado. Exactamente. Todo lo que pasa afuera es lo que yo estoy irradiando desde adentro, y todo lo que ocurre afuera también influye sobre mi interior. Entonces hay una íntima relación entre lo exterior y lo interior. Hay personas que están enfermas, pero están enfermas por una mala convivencia. Y mientras conviven con esa persona se van a enfermar. Sí, Entonces, sí, sí. no tienen el valor, el coraje, la comprensión
de hacer cambios fundamentales en la existencia. Uno tiene que ir dando ciertos pasos de pronto en su existencia importantes, ¿m? Por el bien de la sobrevivencia personal. Exacto. Si es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las ediciones que publicamos cada semana. Dando algunas inquietudes más, entonces el miedo es como un imán a la enfermedad. Claro, como usted lo dijo al principio, el 50% de la enfermedad es el miedo. O sea, nosotros mientras tengamos miedo vamos a ser susceptibles a caer en diferentes patologías. Porque el miedo viene a ser una sustancia tóxica que irradia todo yo. Todo yo tiene un fundamento en el miedo. Todo yo se estructura en el miedo. El miedo es la oscuridad y el amor es la luz. Entonces, mientras uno tenga miedo a diferentes cosas de la vida, eso, como es oscuridad, como es inconsciencia, como es infraconsciencia, va a ir atrayendo determinados procesos de enfermedad, de estar enfermo, de sentirse mal, de atraer microorganismos, etc. Entonces, el miedo en realidad tiene que ser erradicado de nuestra psicología. Es muy importante comprender bien este yo del miedo, cómo nos mueve, cómo nos paraliza, cómo nos lleva en realidad a hacer muchas veces atrocidades, porque el miedo está íntimamente relacionado con la ira. Toda persona iracunda en el fondo es una persona miedosa. La ira es una expresión del miedo. Sí, sí. Y la ira en sí engendra muchas enfermedades. Daños hepáticos, daños pancreáticos y daños de todos del mismo corazón, cardiovasculares, se deben precisamente a la ira. Y esa ira es miedo, condensado. No sé si fue la Madre Teresa la que dijo que mientras hay miedo, eso es significado de que todavía no hemos aprendido a amar. Otro autor decía, Exactamente, ¿verdad? porque el miedo, Sí, sí. claro, porque por ejemplo, si uno, por la ley del péndulo, si uno coloca el odio aquí y en el otro lado el extremo, ¿qué es lo que hay contrario al odio? Uno pregunta a las personas, si aquí está el odio, lo contrario al odio, ¿qué es lo que es? Ah, el amor. No, no, al otro, porque la ley del péndulo, si tenemos el odio aquí, al otro lado estará el apego, la dependencia, porque son factores psicológicos de los yoes. Sí, sí. El amor está al medio, En el centro, porque en el fondo claro, tú odias lo que temes. Exactamente. Entonces, lo contrario al amor es el miedo. El miedo es el gran desamor. Y esta humanidad, vea usted lo que está pasando ahora, Sí, se ha sí. engendrado por todas partes, se le ha infundido miedo. Sí. En el fondo, porque Hasta, el miedo es sometizante. hasta en las aulas se enseña, se promueve el miedo, ¿no? Claro, claro, el hecho de competir ya infunde miedo. Ese miedo, exactamente. Solamente el hecho de que usted compita con alguien ya hay le está sembrando un factor de miedo, porque el miedo a fracasar, o a que el otro le gane. Nosotros no deberíamos competir con nadie. La competencia debe desaparecer. Aquí lo que tiene que existir es la colaboración. Si fuéramos una humanidad que nos colaboráramos unos a otros, no habría este miedo, no habría esta competencia. Exacto. Entonces, estudiar el miedo, más adelante vamos a profundizar más en el miedo, que es muy importante. Genial, genial. Entonces, Fernando, es importante aprender a aceptar las enfermedades para luego trascenderlas, como enfatizaste un poquito. Claro, claro. En el fondo las enfermedades, uno no tiene que sanarse de ellas, tiene que trascenderlas. Sí. Porque en el fondo, como viene, es un proceso físico-psíquico, la enfermedad es un proceso físico-psíquico, ¿ya? Y uno tiene que llegar a entender que hay un proceso de cobro ahí, ¿ah? O de cuentas y de incomprensión cuando ya la persona hace cosas para pagar. Por ejemplo, hay personas que
toman remedio, 1000 cosas y nunca se sanan. ¿Ya? Todo Y el tiempo. van al médico y toman una cosa y toman otra cosa. Y no. Esa persona, en vez de dedicarse tanto a sanarse a sí misma, debería dedicarse a sanar a otros. Sí, Si se sí, dedica a sanar a otros, va a ir ganando Dharma y ese Dharma le va a servir para pagar el karma que le sí. impide sanarse. Y se sana por lo Entonces, de general. esa forma, Sí. ¿sí? No, no, eso no importa. Y realmente muchas veces cuando uno se orienta hacia otro, ayudar a otro, te olvidas de ti y sana. Claro, porque se trasciende. Eso es trascender, pues. Cuando uno está muy identificado con su enfermedad, digamos, ¿ah? Entonces no logra trascenderla. Entonces, el hecho de ayudar a otros y ganar ese Dharma, asistiendo a otros, hay una persona que tiene que tomar tal remedio, pero no tiene dinero. Bueno, la persona va y le compra él le compra los remedios, lo ayuda. Hay una persona que tiene que ir a hacerse tal cirugía, pero no tiene quien lo lleve. Bueno, él lo lleva. Yo te llevo, ¿me entiendes? Cosas, hechos. Sí. Hechos son amores. ¿Ah? En favor de otras personas va ganando ese Dharma y ese Dharma en el fondo le va a permitir trascender la enfermedad, ¿ya? Entonces, las enfermedades tienen que ser trascendidas. Entonces, Fernando, toda enfermedad es un desequilibrio psicológico. Creo que tocaste el punto ahí. Claro, toda enfermedad es producto de un desequilibrio. En el fondo hay un desequilibrio interno. Algo no está funcionando bien. Recuerden que nosotros hablábamos en la conferencia el equilibrio de los centros de la máquina humana, que es importante aprender a equilibrarse uno psicológicamente. Los 5 centros de la máquina humana tienen que estar en absoluto equilibrio. El centro sexual, instintivo, el centro emocional, el centro intelectual y el centro motor. Sí, sí. Entonces, cuando la persona se desequilibra en esos centros, por ejemplo, el intelectual que desequilibra mucho su centro intelectual, o sea, lee muchos libros, estudia mucho, aprende muchas Sí. teorías, cosas así, hace súper posgrado elevadísimo, al final llega al Sulmenach, pues. Entonces se desequilibra. Exacto. O la persona que desequilibra mucho su centro emocional, que sufre mucho, después puede llegar a la esquizofrenia. O la persona que abusa mucho de su centro sexual, que malgasta su energía sexual, fornica por aquí, por allá, al final puede llegar a la parálisis o a la impotencia. Entonces, los desequilibrios, en el fondo, son los que nos llevan a nosotros a la aparición de las enfermedades. O sea, Sí, de por sí nosotros somos personas desequilibradas. Y toda enfermedad es la muestra de un desequilibrio. sí, sí. En cuanto a la mente y el cuerpo, Fernando, hay una íntima relación. Claro, la mente está íntimamente relacionada con el cuerpo. Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos enfermo en realidad no es el cuerpo, sino lo que tenemos enfermo es la mente. Porque Sí, la mente es la psiquis, es nuestra sí, alma. sí. Cuando hablamos acuérdense de la conferencia número 1, decíamos que somos un trío de cuerpo, alma y espíritu. Cuando hablábamos de alma, también decíamos que alma era psiquis o mente. Exacto. Entonces, lo que se enferma es el alma, lo que se enferma es la mente. La mente. Y esa repercute como una muestra hacia el cuerpo físico. Entonces, todo cuerpo físico enfermo es un alma enferma. Y lo que hay que sanar primero es el alma. Y ella luego va a repercutir en el cuerpo. Y ahí viene la sanación verdadera. Ahí es donde la persona realmente se sana. Lamentablemente la medicina está muy perdida porque solamente da pastillas, remedios, Sí, cositas sí, aquí, sí. porque la medicina actualmente es sintomática. Ujú. Va al síntoma. Le duele el estómago, algo para el estómago. Le duele la cabeza, algo para la cabeza. Pero Pero el síntoma no lo es desconoce todo. el origen de ese síntoma. Exactamente. La sintomatología es la expresión de un problema que puede estar en otro lugar, o que puede ser inclusive psicológico, o puede ser externo a la persona. Exacto. Entonces, hay que hacer integral, hay que lograr en el fondo una medicina más integral para poder llegar a sanar correctamente a las personas. ¿Puede enfermarse por sí solo el cuerpo, Fernando? No, no, porque el cuerpo, si no los cadáveres estarían todos enfermos, pero el cuerpo no se enferma por sí solo, porque lo que se enferma es la psiquis, el alma, y ella repercute sobre el cuerpo. ¿Tengo el cuerpo enfermo? No es que tenga el cuerpo enfermo. ¿Sí? Hay que ver a la persona como un total de cuerpo, alma y espíritu.
A veces el espíritu está muy dormido, muy aletargado, no hay conexión espiritual, no hay vínculo. A veces el alma está muy exacerbada, ¿ah? O a veces el cuerpo lo hemos intoxicado con mala alimentación, pero por sí solo el cuerpo no puede enfermarse, porque lo que se va enfermando es el alma o el espíritu o uno está muy alejado de su espíritu, de su conciencia, no la escucha. Muchos maestros, en cuanto a la enfermedad también, Fernando, pues también enfatizan en que cuando afloran en nuestro templo, pues vienen a enseñarnos algo. También tú en tu libro enfatizas estas enfermedades, entonces vienen a enseñarnos algo. Ya lo decía también anteriormente tú aquí en la plática. Claro, toda enfermedad es una advertencia. Algo nos viene a enseñar, algo nos viene a mostrar, algo viene a expresar. Porque como le decía antes, cuando uno no escucha en el fondo la conciencia, el cuerpo le va a gritar. Entonces, toda enfermedad es un mensajero, es un mensajero. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar ese mensaje del cuerpo, porque en el fondo lo que veíamos es la importancia de entender que la sumatoria total de cuerpo, alma y espíritu es lo que nosotros somos. Entonces, no es que se me enfermó el cuerpo, no. Algo está diciendo porque a lo mejor mi vínculo con mi espíritu, con mi parte conscientiva está incorrecta, porque cuando hablamos de espíritu hablamos de conciencia. O con mi alma, con mi mente, hay demasiado rencor dentro de mí. Por ejemplo, una persona rencorosa y es una persona que normalmente se está intoxicando, se está envenenando a sí mismo. Genial, genial. El fantástico. Fernando, tengo una inquietud más en el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy con este primer tema, ¿verdad? Con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, hablando del autoconocimiento, el origen de la enfermedad, ¿verdad? La salud del cuerpo y el alma. Una inquietud más, Fernando. Entonces, en la conferencia de causa y efecto, también hablábamos de, en la conferencia, videoconferencia de karma y dharma, era, ¿verdad? Creo, una de ¿Sí? esas conferencias, aunque lo hemos hablado en muchas más, pero sobre todo en esa hablábamos también de que todo lo que recibimos también muchas veces es por merecimiento, ¿verdad? O causa y efecto. Cada persona Claro, recibe en la claro. vida solo lo que merece. Claro, todo en la vida es por merecimiento. Entonces, eso es muy importante de entender porque Sí, sí. para poder trascender una enfermedad, si usted cree que lo merece, entonces nunca lo va a trascender. Aquí no hay error. La divinidad de los No maestros, hay el un solo tribunal del error. karma, no se equivoca. No hay un solo error. Entonces, si de pronto a usted le llegó una enfermedad X, yo no me merezco esto. No. Todo es por merecimiento. Bien merecido lo tengo. Entonces, eso es sumamente importante porque para poder trascender una enfermedad y para poder sanarse definitivamente, uno tiene que llegar a entender que en el fondo todo está correcto. Por duro que le parezca, por difícil que le parezca, Sí. en el fondo uno está salvando, la ley divina le está, en el fondo es una ayuda, siempre la ley divina nos está ayudando. En todos estos procesos de enfermedades, aunque uno lo vea doloroso y terrible, es una ayuda. Porque el dolor es el que fija la conciencia. Si no hay dolor, la conciencia no se fija. Necesitamos, lamentablemente, pasar por esa etapa de dolor, porque nosotros infligimos dolor a otras personas y ahora nos están cobrando eso. Es una vuelta de mano, en el fondo, para saldar y quedar al día. Maravillosa, Fernando, esta primera videoconferencia de esta tercera etapa del tema el origen de la enfermedad y la salud del cuerpo y del alma, que encontramos también en tu libro, Autoconocimiento, maravilloso, genial. Sería interesante la síntesis aquí, ¿verdad? De este tema. Entender que en el fondo somos un trío de cuerpo, alma y espíritu y que las enfermedades son formas de somatizar esta mala relación que uno tiene con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Entonces, si uno quiere en realidad sanarse definitivamente de alguna patología, tiene que llegar a entender que principalmente lo que nosotros tenemos enfermos es el alma. Y que verdaderamente esa desvinculación con la conciencia es lo que nos lleva a las patologías. Si nosotros no tuviéramos yoes, o sea, no tuviéramos el alma negra como la tenemos actualmente,
porque acuérdense que hablábamos de que la envoltura seminal es negra, ¿ya? Si nosotros estuviéramos bien vinculados con nuestra conciencia, actualmente apenas nos vinculamos con un 3%, sino que con mayor cantidad de conciencia, indudablemente no sufriríamos tantas enfermedades. Y mire cómo está el mundo hoy en día. El mundo hoy en día vemos como mucha gente está enfermando muchísimo, y depresiones, suicidio, Sí, accidentes, hasta los accidentes. ¿Ah? Uno pensaría que un accidente, no, el accidente también es por ley de causa y efecto. exactamente. Entonces, es muy importante entender en el fondo eso, para poder trascender las enfermedades, ¿ya? Para poder trascender las enfermedades y vencerlas, porque no se trata de solamente ahogar el síntoma, que es lo que enseña la medicina a través de ciertas pastillas o medicamentos, Exacto. ¿ya? No es ahogar el síntoma, sino que en el fondo es liberarse de eso, trascenderlo, terminar de saldar, inclusive agradecer porque nos viene a ayudar. Es un proceso kármico positivo. Sí, sí. Ujú. Genial, genial, maravilloso, amigos. Si tu vida no es hasta el momento la que soñaste o te había programado, había proyectado, es importante que entonces comencemos a mirarnos dentro, porque como es adentro, es afuera. Nuestra experiencia interior es la experiencia exterior. Fernando, genial, fantástico, maravilloso esta primera entrega, ¿verdad? De esta tercera etapa. De modo que, como siempre, un abrazo del alma en la distancia. Nosotros no podemos dejarnos esa frase que creo que Perales, no sé si fue que nos la cogió prestada, pero nosotros la cogimos prestada a él. Nuestro amigo Verales. Amigos, gracias por estar con nosotros. Sigan con nuestra programación en el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Buda dijo que somos los creadores de nuestra propia realidad. Podemos crear nuestra salud, nuestras enfermedades, nuestra propia realidad. Con tu mente puedes hacer del cielo un infierno y del infierno un cielo. De modo que ten cuidado con lo que eliges o piensas, porque ello se manifestará. Muchas gracias por ver este programa. Y si hay algo que conectó con tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.